Bueno, buenos días para todos. Todos los que están en Zoom también bienvenidos, buenos días. Bueno, este mes, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de enfocar de una forma durante todo el mes en entender de nuevo por qué nosotros como iglesia, Dios nos ha involucrado, nos ha llamado a unirnos a lo que Él está haciendo con diferentes personas y familias en diferentes lugares. Y ahí está el cronograma de lo que vamos a estar viendo este mes con respecto a nuestras familias misioneras y donde están ubicados. Y pues hoy vamos a comenzar con la familia Venegas. Ellos van a estar dando ahora un pequeño informe de lo que están haciendo. Y también porque obviamente, gracias a Dios, tenemos un buen grupo de personas que han llegado a nuestra iglesia en el último año y de pronto muchos de lo que nosotros damos por hecho de que siempre hablamos de misiones y de los misioneros y como que a veces tienen que preguntar, pero ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Entonces va a ser muy bueno enfocar este tiempo. Entonces, quiero comenzar colocando delante nuestro, recordándonos cuál es nuestro propósito como iglesia. Nuestro propósito como iglesia es traer personas a un encuentro con Jesús. Es como digamos de una forma general. Si tú necesitas Biblia, por favor levanta la mano y alguien se acerca y te la presta. Y lo que queremos hacer con este propósito es entender que nosotros como iglesia, o sea, al pertenecer a nuestra iglesia y que cada uno de nosotros es la iglesia, pues aquí no dice que los únicos que deben traer personas a un encuentro con Jesús son los pastores o los misioneros. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy, sino que esa es nuestra tarea como iglesia. Queremos unirnos a lo que Dios está haciendo y lo que Dios está haciendo es que nos dice, ahora que has nacido de nuevo, que haces parte de un cuerpo, quiero que vayas y le cuentes a otros de lo que tú tienes y es Jesús en tu vida. Entonces, creo que este propósito y hoy con lo que vamos a estar viendo en la charla, vamos a tener que llegar a una conclusión que debería estar clara para todos nosotros como iglesia, pero que es bueno aclararlo, y es, somos una iglesia enviada al mundo, iglesia familia bíblica, o somos una iglesia con misiones. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy y de eso es de lo que se trata realmente el enfoque de este mes. Es que nosotros como iglesia entendamos que hemos sido llamados no a ser observadores, ¿cierto? Pararnos a observar y ver cómo otros hacen, sino que Dios nos ha llamado, nos ha enviado. Parte del momento que estamos viviendo, tú lo ves en tu celular o cuando te sientas a ver televisión, es algo que yo siempre estoy diciendo con respecto a nosotros y es que siempre queremos que nos entretengan, ¿cierto? Estamos buscando entretención. Y a ti te venden el plan y te dicen plan de entretenimiento, ¿cierto? Porque lo que esa palabra implica y a lo que esa palabra le apunta es a que no pienses y simplemente pongas tu mente en blanco y te quedes ahí mirando algo. Y a veces, si no prestamos atención, caemos en el error de pensar que la iglesia, que el llamado nuestro propósito, es como de entretenernos y de ver a otros hacer. Entonces creo que es muy importante que podamos entender por qué nosotros realmente como iglesia somos una iglesia que Dios nos ha llamado y nos ha enviado a este mundo. No somos una iglesia simplemente que le dice a gente, venga, que nosotros tenemos plata, eso no existe, y le vamos a dar plata para que vaya a hacer algo. Esa no es la idea, ¿no? Ese no es el propósito. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, lo que nosotros hemos entendido de nacer de nuevo en Jesús es que somos llamados a unirnos a lo que Dios está haciendo en este mundo. ¿Okay? Dios está obrando en este mundo. Y el primero que lo tiene que creer eres tú, como una nueva criatura en Él. Si tú te permites
por la entretención, mirar a la cajita mágica y dejarte llevar por lo que la cajita mágica te muestra y decir, no, este mundo es una porquería y esto es una grosería, y tú eres una nueva criatura en Cristo, entonces tú no le estás creyendo a Dios, que Él tiene el control, que Él sabe lo que está haciendo y que muy a pesar del pecado de este mundo, Dios a nosotros como iglesia nos está diciendo, ven, porque yo quiero que te involucres en la tarea y quiero que le cuentes a otros lo que pasó contigo. Es de eso que se trata. Nosotros como iglesia somos llamados a contarle a otras personas, mira, esto fue lo que hizo Jesús en mi vida. Un teólogo lo definió de esta forma y no está lejos de la realidad. Y él dijo, nosotros somos mendigos que le estamos contando a otros mendigos dónde encontrar comida y dónde encontrar salud, por decirlo de una forma, hablando de la espiritualidad. Entonces, es de eso que se trata. Nosotros, Jesús nos ha dado esta tarea y a veces pareciera que uno dice, no, pero eso es para otros. En Juan 20:21 Jesús lo dijo, ¿cierto? Como, o sea, así tal cual, eso es lo que significa la palabra como, así tal cual el Padre, Jesús está diciendo, me envió a mí. ¿Qué dice él? Asimismo, yo los envío a ustedes. Ahí es donde nosotros tenemos la tarea con la que comenzamos con nuestro propósito como iglesia. Él nos está diciendo, yo quiero y te estoy enviando a que vayas a otros. Ahora, es importante cuando hablamos y enfocamos en misiones, entender que la palabra misión o misiones no está como tal en la Biblia, ¿sí? Entonces uno dice, entonces por eso no existe. No la palabra, pero sí el concepto. Y realmente la palabra que usa ahí Jesús para enviar, ¿cierto? Él dice, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Tiene esa idea. Enviar es enviar a alguien que tiene una misión, que tiene un propósito a un grupo de personas a llevar un mensaje. Entonces, de eso es de lo que se trata nuestra tarea como iglesia. Nuestra tarea como iglesia no consiste en que nosotros caigamos en el error de pensar que se trata de nosotros y de lo que nos gusta o no nos gusta. Y pues ustedes saben que yo he hablado mucho de eso en otras ocasiones y a veces pensamos, es que no me gusta este tipo de música o no me gusta este instrumento o no me gusta el pastor o no me gusta. Y ahí es donde si tú has nacido de nuevo en Jesús, pues debes entender que no se trata de ti, ni de tus gustos. Se trata de lo que Él ya nos enseñó que debemos hacer. Entonces, cuando pensamos que esta tarea de ser enviados, me gusta este versículo porque ahí nos dice, como el Padre me envió a mí, envío yo a los pastores y a los misioneros. Y el contexto en el que está ese versículo y cualquier otro versículo donde tú leas que Jesús nos envía, es el contexto de la iglesia, y es el contexto de ser enviado por Él, no de un grupo o una persona específica que es el enviado. Entonces, malinterpretamos versículos que son los mandatos de Dios y que hacen esos versículos, nos llevan a que nosotros nos involucremos en la tarea que Él ha dado. Él ya les había dicho esto y luego tú puedes leer esto en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Al final de cada evangelio tú lo vas a leer y es, vayan y hagan discípulos. Ese es el mandato para nosotros como iglesia. Ir. Nosotros por eso siempre tú has escuchado, somos una iglesia que ha sido enviada a este mundo. Y Jesús nos lo dijo, ¿cierto? Que nosotros somos enviados al mundo y pues que obviamente este mundo no le va a agradar el mensaje que tenemos de Él. Entonces, ¿qué pasa? Como a veces pensamos que esto es una tarea del pastor o de los misioneros o de cierto tipo de personas, caemos en el error y pensamos que realmente uno se puede excluir de esta tarea. Y entonces hay cosas muy evidentes por las cuales uno se excluye, ¿cierto? No, es que yo no he estudiado toda esta teología, o yo no he estudiado, no tengo todo este estudio, yo ni siquiera sé cuando dicen el libro de Romanos,
si eso realmente existe en la Biblia o no. Y entonces tú te excluyes porque tú piensas, a mí me parece que eso es para otros, yo todavía no estoy listo, pero no se trata de eso. Si tú has nacido de nuevo en Jesús, tú tienes un mensaje para compartir. Y yo quiero rápidamente que leamos 2 versículos que ustedes saben que yo le doy y le doy y le doy a estos versículos y le vamos a seguir dando a estos versículos. El primero es 1 Corintios 10:31. Ya sea que comas o que bebas, nos dice, haz todas las cosas para la gloria de Dios. Y lo pone en lo más sencillo, ¿cierto? En entender que realmente cuando yo me siento a comer, pienso en Dios o simplemente en que a lo que vinimos. Y hay otro que es el gemelo, que es Colosenses 3:23, que dice, todo lo que hagan, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Y estos 2 versículos, cuando los juntamos, son muy claves porque estos versículos están hablando de adoración. Estos versículos están hablando de que tu vida, donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estudias, con las personas que tú compartes tiempo, tú no puedes decir, bueno, es que como ellos no conocen de Dios, si yo me comporto de esta forma, me van a criticar. Es todo lo contrario, tú lo tienes que hacer. Tú tienes que vivir de una forma diferente. Y estos 2 versículos lo que nos dicen es eso, es todas las cosas, hagámoslas para que glorifiquen a Dios. Entonces, pues volvemos a lo básico, ¿cierto? Cuando tú justificas una mentira, ¿eso es para la gloria de Dios? No, ¿cierto? Y pues allá, el de trabajando para el Señor y no para los hombres, es claro, ¿cierto? Y uno lo aprende desde pequeño. Uno aprende que yo quiero que me pongan cuidado, yo quiero que lo que yo hago sea importante, yo quiero que a mí que, si se puede, que yo resalte, y si soy inteligente, mucho más. Y llegas a Cristo y te da una nueva vida y te dice, no busques, si tú eres de los que, yo no sufrí con eso, pero yo me imagino que hay algunos aquí que sí. Ustedes se acostumbraron, yo era de la época, y algunos saben aquí, en que a uno en el colegio había izada de bandera. ¿Ustedes se acuerdan que había en la izada de bandera? Yo sufría cada vez. Aprendía que, no, pues a mí nunca me van a llamar, porque era pasar adelante y que le pusieran ahí un pedazo de tela con la esta de Colombia como el mejor, ¿cierto? A mí nunca me llamaron. Entonces yo era de los resentidos que hacen. Eso es para otros, eso no es para mí. Pero cuando tú te acostumbras a que siempre resaltas y que tú eres el mejor y que a ti te tienen en cuenta, y tú creces y llevas eso a otros a espacios en tu vida, tú te das cuenta cómo tú sí buscas hacer las cosas, aún siendo una nueva criatura, para que las personas te den la banderita y te digan felicitaciones. Listo. Entonces, creo que cuando nos damos cuenta, llegamos a Jesús y somos una nueva criatura en Él, y lo que Él nos está diciendo en este par de versículos es, no se trata de ti, ¿ok? Aún el mensaje de Jesús no deberías estar pensando como nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos, él lo dijo, ¿cierto? No me avergüenzo del evangelio. Entonces, si tú piensas que a ti te da pena reflejar o mostrar o hablar de Jesús, tú no has nacido de nuevo o no entendiste qué es nacer de nuevo, porque realmente no debería ser algo en lo cual pienses que se trata de ti y de qué pena, ¿cierto? Y entonces, hay una razón para esto, hay una razón por qué nosotros tenemos como iglesia, somos enviados a este mundo, y por qué nosotros tenemos este mensaje, y por qué realmente cada uno de nosotros al ser enviados somos un misionero, en cierto sentido. Y es por este versículo, ¿cierto? Que también le doy palo. Estoy crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No los domingos, ni cuando voy al grupo pequeño, ni cuando estoy no. Ya no se trata de mí, o sea, lo que dice es que mi carne
mi carnalidad, mi ego está crucificado y que ahora el que vive en mí es Cristo. Entonces, se tiene que reflejar a Cristo en mis acciones, en mis palabras, en la forma como yo hago las cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta, una iglesia misionera o una iglesia enviada anima a todos los miembros a entender que somos enviados a este mundo y que el mundo, Jesús nos lo dijo, ¿cierto? En el mundo ustedes van a tener aflicción, ¿cierto? Y eso no nos gusta y esa es la parte que nos incomoda. Y Jesús lo puso mucho más gráfico porque dijo yo los envío a ustedes como a ovejas entre lobos. Entonces, cuando tú has nacido de nuevo en Jesús y tú no tienes claro que en Juan nos lo dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y ahí es donde tú, por ejemplo, y eso no tiene edad, ¿cierto? Pero tú eres un adolescente, tú eres un joven, buscando tener la amistad y la aprobación del mundo, pues estás rechazando a Dios. Y es lo que el mundo todo el tiempo nos ofrece, ¿cierto? Y tú lo tienes en tu celular y te encanta ver esas personas que tienen miles y millones de seguidores. ¿Qué es lo que está reflejando eso? ¿Qué están buscando esas personas? El aplauso de allá. Pero si tú lees y tú investigas, tú te vas a dar cuenta cuántas de esas personas son personas huecas, vacías, que se han intentado suicidar 1, 2 y 3 veces. Porque todos esos me gusta, like y etcétera, no los llenan. Entonces, si tú eres una nueva criatura en Cristo, buscando el aplauso del mundo, a ti se te ha olvidado. Ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Si Cristo vive en mí, afuera, porque yo soy enviado allá, pues en el colegio se van a tener que dar cuenta que Él es cristiano y se van a burlar de ti. Y tú eres el único que vas a escoger si eso realmente te va a hacer parar más firme o simplemente irte aislando. Y lo mismo en el trabajo y en la familia, ¿cierto? No, ¿verdad que como él ya es cristiano? No, ¿verdad que a él no se le puede decir nada? ¿Verdad que él ya no participa? ¿Verdad que él ya no viene? ¿Verdad? Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué hizo Cristo frente a esas cosas? Ahí es donde tenemos que entender que nosotros como iglesia, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad que se nos ha encomendado de ser esos misioneros que somos enviados. Y hay una frase que me gusta mucho con respecto a que somos una iglesia enviada al mundo, y es esto: no es que la iglesia tiene una misión, es que la misión de Dios, el propósito de Dios en este mundo, nos tiene a nosotros, a la iglesia. Y aquí en este gráfico es donde tú te das cuenta cómo se hacen misiones. Entonces, ¿a todos nos tiene Dios que pagar para ir allá? No, pues de esa forma no funciona. ¿Cómo funciona? Con rodillas, personas que oran en nuestra iglesia por otros que están yendo, con los pies de los que están yendo, con las manos y el dinero de los que damos para apoyar misiones y con una iglesia que apoya y envía a otros a ir de tiempo completo a esos lugares. Entonces, no es que nosotros tenemos una misión, es que la misión de Dios nos tiene a nosotros como iglesia. Entonces, para mí estos conceptos no es algo que yo estoy enseñando por primera vez. Yo ya he enseñado esto muchas veces y obviamente se trata de repetirlo. Entonces, cuando lo podemos ver de esa forma, la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros y cómo se ve que somos una iglesia enviada al mundo? ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo se refleja? Pues yo quiero que por favor vayas al libro de Hechos en tu Biblia. Vamos a estar leyendo varios capítulos y versículos de ahí. Y quiero que leamos ahí cómo se ve una iglesia enviada al mundo cumpliendo el mandato que Jesús nos entregó, que es
vayan y cuéntenles de mí, vayan y hagan discípulos, vayan y que se note que hay un cambio y una diferencia. Entonces vamos a leerlo y tú puedes filtrar lo que vamos a leer a través de nuestra iglesia. Y yo te animo, si tú ves que esto no es real, que tú me digas, yo creo que ustedes no están enseñando lo que es, o ustedes están creyendo otra cosa porque yo no veo esto acá reflejado. Te animo que por favor me digas si esto no se ve reflejado, porque entonces de pronto yo me estoy autoengañando. Entonces vamos a leer primero en Hechos capítulo 2. Ahí en Hechos capítulo 2, mientras tú lo buscas, quiero dar un contexto del libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro del cual nosotros tenemos que tener cuidado con lo que está escrito ahí, con lo que leemos, porque entonces tú dices, no, pero es que Álvaro dijo que todo lo que está ahí se tiene que ver en la iglesia. Entonces, pues ahí te voy a decir, no, son los principios con respecto a la iglesia. Tú vas a leer ahí de milagros, tú vas a leer ahí de una cantidad. O sea, nada más lees que cuando pasaba Pedro, el apóstol Pedro, con su sombra, gente era sanada. Entonces uno dice, pues, ojalá yo tuviera eso, ¿cierto? Pero no va a funcionar de esa forma. Entonces el libro de Hechos es un libro transicional. Tú tienes los evangelios y luego tienes el libro de Hechos y luego tienes a partir de después Romanos y una serie de cartas que son enviadas a las iglesias. Entonces el libro de Hechos lo que hace es que es esa transición entre entender cómo es que se va a ver esta iglesia que Jesús formó, ¿sí? Entonces es importante que tú entiendas eso. Jesús comenzó la iglesia. La iglesia comenzó con Jesús. No la iglesia, tú vas a escuchar gente que te va a decir, no, la iglesia comenzó en Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo. No, Jesús comenzó la iglesia. Entonces, si tú dices, no sé, explíquenme, te invitamos a que termines tu discipulado y estudies en la escuela bíblica y vas a entender y ahí te lo van a explicar. Pero aquí en el capítulo 2 nos dice, en el versículo 47, y ya vamos a leer un poco de eso, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces yo quiero poner eso como base esta mañana de lo que hemos estado hablando para que tú entiendas, y es nosotros como iglesia o todas las iglesias tenemos una tendencia muy fuerte a querer traer cosas, métodos que funcionan afuera en el mundo y pensar que se pueden hacer acá. Y son cosas que en el mundo funcionan porque apelan a lo que la gente quiere. Entonces, sí, eso funciona, claro. Hay iglesias donde lo que te están diciendo, si tú vienes acá y tú pactas con Dios, Dios te va a dar plata. Y entonces hay gente que dice, bueno, ¿y entonces cuánto hay que dar? Porque dependiendo de lo que tú des, supuestamente esa siembra, Dios te va a devolver cantidades. Cualquiera sabe que eso es una especie de pirámide, ¿sí o no? Pero funciona, en el sentido en que hay cualquier cantidad de iglesias allá afuera que te están diciendo, pacta con Dios. Y esas son una de las cosas que tú tienes que filtrar para entender que tú nunca has escuchado eso en nuestra iglesia y espero que nunca lo vayas a escuchar. Aquí no pactamos con Dios, eso no es bíblico, pero es métodos que la gente afuera usa y que la gente trae a la iglesia pensando que así debe funcionar. Y lo que tú y yo vamos a leer aquí es que no hay ninguna metodología o programa o algo que nosotros podamos copiar de allá y decir, es que se tiene que hacer en la iglesia para que funcione. No funciona. Porque es que no es un método, ni es una metodología, ni es una estrategia, ni es una planeación, ni es nada de esas vainas. Nuestro método, el que planifica, el que arregla, el que trae a las personas acá se llama el Espíritu Santo. Y no depende de que tú digas, no, es que a veces el tipo es aburrido o el que se para ya no me gusta o no me parece. Mira, no depende de eso. Depende de que se predique la palabra de Dios con veracidad. Es de eso que depende. Entonces acá
lo que nos dice es que esa iglesia que empezó a tener forma en el libro de Hechos, quedó claro que el que estaba añadiendo personas a la iglesia que fue enviada es Dios, ¿cierto? El Señor Dios. En este caso, digamos, esa palabra también se aplica a Jesús. Ahora, quiero que vayas a Hechos capítulo 13, porque tal vez a veces uno lee y uno dice, bueno, pero es que ese es solo un versículo. A mí me parece que hacer doctrina de un solo versículo no funciona. Entonces, ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 48, nos dice, los gentiles, entonces recuerda, los gentiles, cuando leas esa palabra en la Biblia, es todas las personas no judías, ¿ok? O sea, igual como nosotros, no judíos. Oyendo esto, ¿qué oyeron? Oyeron de la salvación en Jesús. Mira lo que dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Y mira esto tan fascinante que dice ahí. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Con este versículo y con otro que vamos a leer, yo descansé. Porque hubo un momento en mi vida y en servirle a Dios en que yo pensaba que yo tenía que convencer a las personas y en que cómo es posible que yo predico el evangelio y es tan claro y gente no quiere nacer de nuevo y yo escucho las charlas y yo digo, no, pero si yo estuviera ahí sentado, yo sí diría que quisiera saber y como que era la presión de, pero ¿por qué yo no produzco resultados? Y el Espíritu de Dios me tuvo que mostrar, porque usted no es el Espíritu de Dios, primero. Y segundo, porque no es su tarea saber quiénes son los que Dios va a salvar. ¿Cuál es nuestra tarea como iglesia? Entonces, ir y contarles. Pero Dios sabe quiénes son los que van a creer el mensaje. No es nuestra tarea convencerlos, no es nuestra tarea decirle, mira, si no lo haces. No, Dios va a trabajar con la persona, pero nosotros somos enviados a contarles eso. Pero lo que nos dice aquí es esto, ¿cierto? Cuando ellos escucharon, creyeron todos los que Dios ya sabía ahí que iban a nacer de nuevo. Mira un caso en específico, en Hechos capítulo 16. El versículo solo lo explica, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, hasta ahí hago una pausa. De pronto hay muchos datos aquí que uno dice, pues no es como muy relevante todo lo que dice, pero cuando tú estudias, sí. Esta señora dice que vendía eso que se llama púrpura. Púrpura era la tinta con la que, ¿cómo se dice? Teñían prendas, pero eran prendas que quedaban de color púrpura o morado, pero eran tan caras porque sacar esa tinta la sacaban de un molusco y era tan caro que no, primero, no cualquiera vendía eso y segundo, no cualquiera lo compraba. Entonces, ¿qué nos lleva esto a entender? Piénsalo en personas que tú dices, no, es que esa persona tiene tanta plata que no necesita de Dios, o que esa persona piensa que no necesita de Dios, o esa persona tiene tantas cosas que yo he escuchado esto al contrario, ¿cierto? Es como, no, es que es tan buena persona que lo único que le falta es Dios. Entonces no es buena persona, porque le falta todo. Pero eso es importante porque estamos hablando de que a esta persona la están mencionando y es alguien que monetariamente, digámoslo así, tiene una vida tan, digámoslo, estable, que está diciendo, ¿y yo qué necesidad tengo de ir a escuchar de Dios? Pero lo bonito que dice aquí es que esta persona adoraba a Dios, es decir, creía en Dios y dice, y estaba oyendo, es decir, ya tenía un corazón que Dios había preparado y dice, y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿cómo debes orar tú por las personas a las que tú eres enviado para hablarles de Jesús? Ahí lo estamos viendo en estos versículos. Y uno de estos nos dice, debemos orar
que Dios abra el corazón de la persona, que Dios empiece a obrar dentro de los pensamientos y el sentir de la persona para que la palabra de Dios sea recibida en tierra fértil. Esa es nuestra parte, o sea, nuestra parte es ir, pero nuestra parte es orar y nuestra parte es preparar. Y es el mensaje de Dios y es el Espíritu de Dios, pero mira lo que dice ahí, es Dios el que abre el corazón de las personas para que escuchen el mensaje. Y obviamente ella nació de nuevo, tú lees la historia y lo que dice es que estuvieron ahí un tiempo. Y pues a veces esto tiene una cuestión y es que hay personas que dicen, no, yo no estoy tan convencido, a mí me parece que no es así, a mí me parece que nosotros nada. ¿Sí? Jesús nos lo dejó claro. Nadie, es un absoluto, nadie, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Entonces, a veces es eso, ¿no? Pero hermano, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es el método? Mira, yo, en la iglesia en la que yo crecí, nosotros tuvimos la oportunidad de leer el libro que lo trajeron al español de un pastor allá que tiene una iglesia de 14,000 miembros. Entonces piénsalo, uno piensa 14,000 personas, obvio, eso es un estadio meter toda esa gente en ese lugar. Entonces, listo, necesitamos que nos traduzcan el libro porque el pastor allá escribió un libro de qué es lo que hacen los pastores en las mega iglesias allá, es vender el libro de cómo este método va a hacer que su iglesia pase de 20 personas a 1,000. Entonces, dime, es lo mismo que el mundo hace, ¿cierto? En cosas, en mercadotecnia y en todo ese cuento. Y listo, o sea, pusimos de nuestra parte, aprendimos muchas cositas, chévere. Pero yo constantemente tenía que recordar y decir, venga, pero es que estamos poniendo más énfasis en el método, en la metodología, en el programa, descansando en eso, que en lo que va a ser el Espíritu de Dios. Entonces, pues ya se pueden imaginar que yo no era muy bien recibido mis comentarios, porque era fastidioso, ¿cierto? De pronto era la forma en que lo decía. De pronto faltaba humildad, bueno, no sé, faltaban cositas ahí para poder decir las cosas, pero es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Básicamente es eso, ¿no? Nadie puede venir a ser una nueva criatura en Jesús a no ser que Dios el Padre ya esté obrando alrededor de esa persona y lo atraiga a él. Entonces tú dices, quiero que me expliquen más de eso. Termina el discipulado, termina Fundamentos Firmes, entras a la escuela bíblica y estudias mi experiencia con Dios. Ese estudio es genial, ese estudio es la machera, ese estudio le hace a uno entender realmente una cantidad de cosas. Además es muy bonito ese estudio porque es todos los días tú tienes que hacer unas tareas y al final, el domingo en la clase o el día que sea la clase, tienen que llegar a compartir lo que Dios les mostró y habla de muchos temas. Entonces, nadie puede venir a Dios o a Jesús si no es el Padre que lo trae. Entonces, eso a nosotros como iglesia, que somos una iglesia enviada al mundo, debe ponernos a entender lo siguiente. Dios trae nuevos creyentes donde están listos para recibirlos. Es de eso lo que se trata nuestra iglesia. Es por eso que todo el tiempo te estamos animando a que estudies, a que aprendas, a que te involucres, a que el grupo pequeño, que la escuela dominical, porque queremos que estés listo en la medida que van llegando nuevas personas para decirte, oye, queremos que le enseñes fundamentos, queremos que le enseñes el discipulado, queremos que enseñes una clase de hombres, queremos que enseñes una clase de mujeres. ¿Ves? Entonces, Dios no va a traer nuevos creyentes aquí si nosotros pensamos que solo se trata de nosotros, de nuestra comodidad y de decir, no, pero nosotros le estamos dando plata a otros que están yendo. No, de eso no se trata. Somos una iglesia enviada al mundo. Y ahí en Hechos capítulo 2, vamos a leer el contexto de ese versículo que nos dice que Dios añadía cada día, o Jesús añadía cada día, los que habían de ser salvos. Ahí en Hechos capítulo 2, el versículo 40 dice, y este es el apóstol Pedro,
después de haber negado a Jesús, después de echar para atrás, Jesús lo busca, lo restaura, así como lo negó 3 veces, le da 3 veces la oportunidad de decirle que ama a Jesús. Le dice, ok, listo, entonces ahora vamos para adelante. Y él, lleno del Espíritu Santo, se para delante de toda una cantidad de gente que estaba ahí para una fiesta judía. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, por eso nosotros te animamos a ti cuando naces de nuevo. ¿Cómo demuestras que has nacido de nuevo? Por medio del bautismo. Entonces, ahí lo aclaro, ¿cierto? El bautismo no es nacer de nuevo. El bautismo es el reflejo, el paso de obediencia de que tú ya naciste de nuevo. Y en el bautismo lo único es que simbólicamente queda reflejado es mi hombre viejo ha muerto y queda allá, y yo he resucitado con Jesús para andar en una vida nueva. De eso se trata el bautismo. Entonces aquí nos dice que ese día personas nacieron de nuevo en Jesús, fueron bautizados, y mira lo que dice. Y se añadieron aquel día, ¿cuántas? Como 3,000 personas. Y ahí es donde uno lee eso y uno dice, venga, explíqueme cómo lo hizo. ¿Cómo podemos aplicar sus técnicas a nuestra iglesia? ¿Qué nos diría el apóstol Pedro? Tienes que pasar 3 años con Jesús, negarlo, ser restaurado por él y lleno del Espíritu Santo, pararte con todo el denuedo de que él te da y decirles, solo hay salvación en Jesús. Sean salvos de esta perversa generación. Ninguno de ellos, ni él mismo se para, bueno, entonces listo, yo voy a decir esas palabras y entonces empiezan a tocar musiquita suave para ablandarles ahí las... No hubo nada de esas cosas. No hubo ninguna metodología ni ninguna. Fue el Espíritu de Dios que, como lo leímos en los versículos anteriores, abrió el corazón de estas personas para que reconocieran eso. Y si tú lees ahí, ¿sabes qué? Fue tanta la convicción del Espíritu Santo que terminaron diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Está bien, somos pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ahí es donde tú te das cuenta. De eso se trata, ser enviados a este mundo. De orar, que Dios nos dé la oportunidad de contarle a personas qué es la salvación en Jesús. ¿Y cómo se ve esto reflejado? Pues se ve reflejado, Hechos 2:42. Esos nuevos discípulos, esos nuevos creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, o sea, en la enseñanza, la doctrina, en la comunión. Tenían grupos pequeños porque dice que se reunían en las casas, en el partimiento del pan, o sea, celebraban la cena, y en la oración. O sea, ahí mismo, a uno cuando llega y dice, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es esto? Es de eso. Y entonces uno piensa, no, pero eso es muy sencillo. Pues es que así obra Dios. Sencillo no significa simple. ¿Ok? Eso es muy importante y un diseñador te lo puede aclarar mucho más. Sencillo no significa simple. Sencillo, y ya vamos a leer por qué hacer esto demuestra sencillez. Porque lo que hace es, si tú lees ahí en el libro de Hechos, dice, ellos se reunían en las casas y eso era lo que hacían, hacer un grupo pequeño. ¿Y qué hacían en el grupo pequeño? Orar, compartir un refrigerio, pasar tiempo juntos, alimentarse espiritualmente y salir animados de ahí, otra vez enviados al mundo. Es de eso que se trata. No tiene más complique. Y míralo como lo dice ahí, que es el versículo con el que comenzamos. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, no era nada complicado, no era nada de estratos ni de cosas donde, no, es que yo llegué primero, entonces esto es como el ejército, o el que llega primero tiene más mando sobre otros. No. Alegría y sencillez de corazones. Ven
queremos que compartas con nosotros, queremos que aprendas, queremos que conozcas este nuevo camino de conocer a Jesús. Es en nuestra casa hoy, el grupo queda en la otra casa. Es así de sencillo. Entonces, por eso te pedí, mide tú si nosotros como iglesia sí estamos ofreciendo esto y ahora el que tiene que medir las cosas eres tú. Tú eres una nueva criatura en Jesús. ¿Tú estás involucrado? ¿O tú estás viendo desde afuera cómo otros van y cómo otros hacen? Ahí es donde está la diferencia. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me encanta. Sencillez de corazón, alegría. Eso es lo que debe demostrar una iglesia. ¿Ves? Y eso es lo que nosotros como iglesia nos hemos propuesto. Que nosotros seamos una iglesia donde estamos yendo a contarle a personas que deben tener un encuentro con Jesús y tomar una decisión. Es de eso que se trata. Y que nosotros generemos un ambiente en el que esto se refleje. Es de eso a lo que le estamos apuntando. Entonces, para este mes, hemos puesto este versículo como el versículo lema. Tú lo vas a escuchar de pronto ahora con los Venegas y cada domingo lo vas a escuchar. Colosenses 4:3. Este es el apóstol Pablo y él dice, oren también por nosotros, por él y un grupo de personas que estaban hablando de Jesús. Dice, para que el Señor nos abra puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo. Y él dice, por el cual también estoy preso. Si te das cuenta, el juego de palabras y la ironía acá, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Bonito, ¿cierto? Y a veces uno piensa, no, es que yo estoy enfermo. Pues es una oportunidad de Dios en tu vida. Si te das cuenta cómo cuando yo entiendo lo que Él ha hecho en mí, todo lo que me sucede a mí es una oportunidad para hablar y mostrar de Él. No, es que pasó esta desgracia en la familia. Es una oportunidad. El que le pone el título de desgracia eres tú. Pero son oportunidades y no depende de las circunstancias. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, yo estoy preso, pero ¿sabes? Ayúdame a orar que la palabra de Dios no está presa y por eso él dice, oren también por nosotros. Y ese es todo el enfoque este mes para nosotros como iglesia. Vamos a orar por los Venegas y por todos los demás que vamos a orar, pero también por nosotros como iglesia. Tú y yo necesitamos entender, cada uno de nosotros tiene unas oportunidades únicas allá donde Dios nos ha enviado. Ahora con el mensaje que tenemos. Entonces eres tú el que le pones el límite de decir, no, pero es que, pero es que no. Y yo te puedo asegurar, si tú nos pides que oremos, vamos a orar. Y vuelvo y digo lo que he dicho varias veces, los grupos pequeños, ¿cierto? En WhatsApp. Gente pide oración. Y en estos días me pasó, yo iba con alguien en el carro y llegó una petición de oración por algo. Yo iba manejando y esta persona abrió y dijo, ay, están pidiendo por tal cosa de oración. Y en ese mismo momento se puso a orar. Y yo le dije, ay, yo pensé que era el único que hacía eso. Y fue bonito darnos cuenta, sí, si en ese momento nos llega, pues listo, estoy aquí en la oficina, no importa, me voy un minuto al baño y oro. ¿Ves cómo tu vida puede funcionar de adoración para Dios? No, pero es que tengo que estar en un espacio especial y haber puesto una música y haber leído un versículo. Era orar. ¿Sí ves cómo complicamos las cosas por la falta de alegría y la sencillez de corazón? Entonces, sí, esta es nuestra tarea y eso es lo que vamos a estar enfocando este mes. Vamos a estar enfocando en que tenemos el privilegio como iglesia de apoyar a unas personas que están yendo, pero nosotros somos los primeros que somos enviados a este mundo. Entonces voy a darle paso a la familia Venegas, o si no, aquí me quedo. Esta canción nos habla de cómo el Eterno Padre quiere realmente que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él.
Eterno Padre, que todo ser humano te adore. Nuestro entender, nuestra oración, es que todo ser te adore. Nuestra voz, nuestro clamor, Es anunciarte en todo lugar. y aún una gran voz, Cada tribu y lengua te exalte, nuestro sentir, nuestra oración, es que todo pueblo llegue a ti. Eterno Padre, misericordia cae sobre tu pueblo sin ninguna distinción. Que tu presencia manifieste, ilumine Y acompañe y cantemos juntamente de tu incomparable amor. nuestro entender. Nuestra oración Es que todo ser te adore. Nuestra voz, nuestro clamor, es anunciarte en todo lugar. y aún una gran voz, cada tribu y lengua te exalte, nuestro sentir, nuestra oración, Es que todo pueblo llegue a ti. Es que todo pueblo llegue a ti. Bien, ahí estábamos compartiendo ese tema que nos invita entonces a seguir compartiendo y anunciando. Voy a compartir una pequeña reflexión acerca del texto que el pastor Álvaro estaba compartiendo, diciéndonos lo que está como tarea para nosotros, y ese aspecto involucra la tarea conjunta. Y para todos y todas aquellas personas que somos parte de ese seguimiento al Señor. Y el texto: rueguen por mí para que el Señor me abra puerta a la buena noticia y me permita exponer el misterio de Cristo por el que estoy encarcelado. Esto dice Colosenses 4:3. En otras versiones también lo menciona como atado, como encadenado, no libre para hacer la tarea. Y estas líneas que he preparado es con el fin de que usted pueda también seguir la reflexión que se está compartiendo. Y aquí el ruego que Pablo solicita por él, pero que también es por los demás, por esos seguidores del Señor, que tiene que ver con la perseverancia y la vigilancia, porque ya dijimos, no es una tarea tan sencilla, no es una tarea que se pueda realizar fácilmente. Y esta perseverancia y la vigilancia son actitudes fundamentales del cristiano de ese momento que Pablo estaba anunciando en el siglo I, pero también para el siglo XXI. Y ahí es donde Pablo entra a hacer ese ruego. Además que esa predicación o ese anuncio que él quiere hacer del misterio, de ese conocimiento que es Cristo, es una tarea que ha de ser el compromiso misional de todos los creyentes, de todos los seguidores del Señor. Y aquí el apóstol, que está encarcelado, que está atado, que no puede tener libertad para moverse, a causa precisamente de ese anuncio que está pidiendo y está diciendo sus oraciones. ¿Para qué? Para que aún estando preso logre explicar como es debido. Es decir, que no importa la condición física en que se encontraba, pero que verbalmente a través de sus escritos
algunos de ellos fueron por su puño y letra, pero otros con unos secretarios extras. Él quería anunciar que eso no lo tenía él como acongojado, que no lo tenía como en un encierro, sino por el contrario, eso lo motivaba para decirle a más personas que sí era importante anunciar a Cristo. Esa petición que Pablo le hace a los que se mantienen creyendo en el Señor, entonces surge ahí, esto es un contexto de lo que está pasando a causa de ese movimiento sincretista influido por especulaciones religiosas venidas del cercano oriente, que se infiltró tanto en el paganismo griego como en el judaísmo. Estos aspectos estaban siempre presentes ahí para intentar contaminar, para no permitir una libertad o una tranquilidad de entendimiento, sino que se presentaban estos aspectos negativos para confundir. Para ese momento entonces hay un universo o un ambiente gnóstico, esotérico y pseudo religioso, algo así como la nueva era que aún está vigente, camuflado de formas, esas formas suplantan y que tanto fascinan a la gente de hoy, lo que tiene que ver con el aspecto de más bien acomodar, sentirse en una zona de confort y no tanto como que se le invite a otro cambio, a otras maneras nuevas. Entonces está diciendo ahí, ojo, que eso se presenta. Estas formas estaban amenazando aún a las mismas comunidades cristianas expuestas al ambiente que les envolvía. Y ahí estaba la iglesia de Colosas. Ese ambiente, Pablo dice, es importante ratificar y hablar de esa importancia que es la centralidad que tiene que ver con el Señor Jesucristo. No solo en la espera de que se pide a Él por justicia y por liberación de tantas situaciones de injusticia o de incomodidad que pasan hoy, sino como Señor de todo lo creado. Y Él está ahí haciendo esa invitación, tanto a hombres como mujeres de toda raza y nación, a adherirse a su fe, a reconocerlo como cabeza de todo lo creado y como autor de salvación. Y ahí la parte importante de ese ruego. Entonces, el Señor está por encima de poderes cósmicos, históricos, que pretendían señorear o dominar o mandar o decir cómo es. Él no es un mediador más, Jesús no aparece con esa tarea, sino que es el único y definitivo Salvador. Y ahí Pablo nuevamente enfatiza que esa petición tiene que ver con la salvación que Cristo nos ha traído y que nos libera de temores y de angustias. ¿Nos libera en qué sentido? Que no nos gobierna nuestra vida a pesar de que estamos en un sistema de sufrimiento y dolor que está metido ahí y que día a día lo vamos viendo. Pero esa esperanza de ser liberados de esas situaciones, tanto desde la parte mental como desde la parte espiritual, tiene que ver cómo Cristo participa en esa vida de nosotros. Pero también esos temores y angustias es por la confusión de llamar a lo malo bueno y a lo bueno llamarlo malo, y cuánto más va a crear una confusión en la mente de la persona porque no comprende y no cuenta más bien con ese recurso importante para entender que en los tiempos está pasando esto, que se llama a las cosas de manera diferente. Lo que el Señor hace en la mente de una persona es darle y traerle claridad de esos aspectos para que no se confunda, sino que salga de su confusión. Se necesita entonces que nosotros en ese ejercicio misional la palabra que digamos tenga aliento y esperanza. ¿Para qué? Para no crear un engaño, no dejarse embaucar y poder hacer así frente con nuestro testimonio cristiano a todas las hegemonías políticas, económicas o religiosas que tratan de imponer su señorío sobre el mundo con falsos salvadores, falsas puertas, falsas expectativas que no corresponden a la esperanza y vida que el Señor presenta. De esta manera hay entonces la recomendación que ahora Pablo da para los colosenses, animándolos a no desaprovechar ninguna ocasión para transmitir el mensaje, pero con dos aspectos que lo hacen importante: sensatez y buen gusto. Es decir, participar del proyecto del Señor
anunciando, aconsejando y enseñando. Con esas tres características forman parte de ese proyecto del Señor. Pero adicionalmente eso lo envuelve la sabiduría. Esto comprende entonces tener cuidado de no dejarse arrastrar por quienes quieren engañar con teorías y argumentos falsos que se apoyan en tradiciones humanas e imposiciones religiosas de superespiritualidad, con base en todo lo que estábamos mencionando antes de esas distintas formas que se presentan. Incluso estar alerta de los que pretenden condenar o santificar como a ellos les parece. Hasta se hacen pasar por humildes y con un lenguaje de al Señor le gusta o al Señor no le gusta. De este modo sintiéndose más espirituales y poniéndose por encima de los demás. Y esto lo toman apenas de su propio pensamiento y ellos se dan como si fueran los estándares de medida, los patrones a seguir, y no la vida del mismo Señor Jesús que está plasmada y que está reflejada ahí en el texto. Dicho de otra forma, entonces, una amalgama de ridículas prácticas ascéticas, prohibiciones en cuanto a la comida, ritos y creencias, esas creencias esotéricas a las que Pablo llama preceptos y enseñanzas, que son humanas y que se presentaban como una de las maneras de ser salvo. La amonestación entonces no puede ser más realista. Nada de no toques eso, no pruebes aquello, pues de todo eso ha sido liberado ya o libre la persona que cree en el Señor, encontrando esa libertad con base en el conocimiento de la verdad que es Cristo. Él ayuda, orienta y dirige a su vida a cómo de llevar esa relación íntima y personal. Al ser parte activa de la vida cristiana, es Cristo con su mensaje de misericordia quien vive en y transforma a la persona. Y esto no es para buscar encajar en una sociedad, sino por el contrario sobresalir en esta sociedad con base en esa propuesta que el Señor nos da para compartir. Y la persona que está siendo transformada con los pies bien puestos, bien plantados en la sociedad, aporta para el cambio con su compromiso y estilo de vida. Dicho de otra manera, la tarea de hacer presencia en este mundo de la nueva humanidad que el Señor quiere para todos en Cristo, porque ese es el mensaje, una transformación desde adentro hacia afuera. De esta manera se vive, se es parte y se hace vibrar a cada uno como conviene, pero con ese mensaje de esperanza que es el Señor. De tal modo, nosotros como familia les pedimos que por favor sigan rogando por nosotros al Señor para que hayan personas interesadas en crear o mantener relación íntima y personal con el gran Yo Soy, mientras tenemos vida y oportunidad aquí en el Valle y Cauca, por donde el Señor nos lleve. Muchas gracias. Entonces, lo que les habíamos mostrado hasta ahora era realmente el versículo de que hoy estamos diciéndole al Señor: la gloria es para ti, Padre, por todo lo que has hecho hasta este momento a través de nosotros. También ratificar una vez más que solamente es el Señor, como decía el pastor ahora, el Espíritu Santo y su mensaje, el que puede transformar a las personas. Entonces aquí les compartimos de las grupos indígenas donde hemos estado. Entonces los indígenas Nasa, allí en las montañas del Cauca, y les decíamos que muchas veces hay personas que vienen, por ejemplo, el hermano Jesús, él viene
7 horas tiene que caminar él para llegar a donde tenemos las enseñanzas. Nosotros no podemos subir allá, pero él sí puede bajar y después ir y multiplicar lo que estamos haciendo. Entonces, también con los niños, enseñándoles, y les decíamos que el proclamador permite que ellos escuchan en su lengua. Y también con los MISAC, este es otro grupo de indígenas que están allí y llegan de 3 iglesias, los líderes para recibir enseñanza. Muchos de ellos ni siquiera han hecho una escuela primaria y dicen, por favor, ayúdenos a entender la Biblia porque estamos enseñando a otros lo que nosotros mismos no sabemos. Y algunos de ellos a través de las enseñanzas han logrado entender el mensaje de salvación del Señor. Como decía la predicación de hoy, ellos buscaban a Dios como Lidia, pero no entendía en sí el mensaje y el Señor ha abierto sus corazones. En la otra tercera tribu con la que hemos hecho contacto es la tribu Yanaconas en el Alto Jordán en Cali. Allí tuvimos que hacer visitación casa por casa para poder acercarnos porque ellos no permiten que personas entren si no están autorizadas por sus líderes. Entonces, aquí queremos agradecer a la Iglesia, Familia Bíblica, a CLC, porque han sido instrumentos para que nos lleguen Biblias y así poder llegar, compartir y abrir la puerta y a la vez poder compartir la palabra. Ellos han estado muy interesados en que se enseñe desde los niños la doctrina bíblica básica y se les ha enseñado fundamentos firmes a los niños, pero a la vez se ha hecho campañas para poder hacer programas y en diciembre, por ejemplo, los niños recibieron sus regalitos. Otra de las áreas que está haciéndose y que hemos aprovechado desde la pandemia es que semanalmente como familia grabamos una canción, una reflexión bíblica, donde seguimos simplemente anunciando el poder del Señor y anunciando la esperanza que el Señor da. Otra de las áreas de evangelismo ha sido los talleres. Ustedes saben que la pandemia trajo mucha muerte a muchas familias. Entonces hemos trabajado este programa que se llama Sanando las heridas del corazón, que es de Trauma Healing, y que habla acerca del consuelo que el Señor da ante las heridas y las pérdidas. Eso ha hecho que muchos de ellos conozcan del amor del Señor. Entonces, entre los adultos se maneja un programa de 7 sesiones y entre los niños son 10 sesiones totalmente diferentes, porque el de los niños tiene mucho dinamismo y no pueden ser grupos grandes. Entonces, hemos estado con varios grupos de niños. En el caso de este grupo, que fue el que quisimos resaltar en este informe, es un grupo donde durante la pandemia los niños perdieron sus abuelos. Entonces, necesitamos tener en cuenta que los niños también sufren y que el Señor también llama a los niños siempre para salvación. Aquí seguimos también con las reuniones virtuales y presenciales con las mujeres en evangelismo, en enseñanza y en oración. Pero también a través del Ministerio de Despierta Débora tenemos chats, grupos de WhatsApp a través del cual ellas piden por sus hijos y en el grupo estamos orando y haciendo estudios virtuales o presenciales bíblicos, teniendo en cuenta lo que dice el Señor, ¿no? En Mateo 18, que dice que si dos nos ponemos de acuerdo en algo, lo podemos pedir en oración. Este fue el programa para el que ustedes también a través de CLC nos hicieron llegar los recursos para poder entregar el recurso de un devocional bíblico, de un libro
Y muchas de las mujeres están en este momento compartiendo la bendición que ha sido tener un devocional diario para sus vidas. Quiero decirles que algunas de estas mujeres son madres de hijos pandilleros, de hijos drogadictos, alcohólicos, y este programa hace que ellas se sientan amadas por el Señor y fortalecidas en su palabra. También, pues Daniel Joel no está hoy con nosotros, ya habrán notado su ausencia porque él siempre está con nosotros, porque hay un cambio en su vida, pero él durante este año, cada semana, los jueves y los viernes estaba, viernes y sábados estaba enseñando la palabra a diferentes grupos de jóvenes y universitarios para poderles enseñar que Dios es un Dios actual y real. Él dejó para ustedes muchos saludos. Él tomó la decisión, guiado por el Señor, de ir a servirle tiempo completo en este lugar que es el Campamento Evangelístico Cuanos en Canadá. Allí se convierte el evangelio con niños, adolescentes y jóvenes. Aprovecho para pedirles sus oraciones porque a partir de ayer empezó un campamento con 470 niños y adolescentes. Él tiene a su cargo 20 niños en una cabaña para consejería, para acompañamiento, pero allí hay evangelismo, hay música, hay diversión, hay de todo. Y hay días que Daniel Joel tendrá que ayudar en cocina, días que le tocará el aseo, que es parte de las misiones. No es solamente el hablar, sino el servir. Mostramos sus palabras para ustedes fueron: me estoy sintiendo muy amado por el Señor y quiero reflejar ese amor a todos estos niños que van a llegar. Bueno, también aquí en Cali hacemos lectura comunitaria de la Biblia en clave de reconciliación. ¿Qué es esto? Son talleres para líderes de juntas de acción comunal o programas sociales, y esto nos permite evangelizar e impactar con la palabra a grupos. El grupo Alternativas a la Violencia, que es un programa de sanidad basados, listo, es un programa basado en lo que es la sanidad interior de la palabra del Señor en la vida de cada persona. Entonces hemos tenido personas de diferentes partes del país y de aquí de Cali. La virtualidad es una bendición porque así podemos alcanzar más personas. Y la otra área en la que seguimos dándole gracias al Señor es porque, como hablábamos, la verdad del evangelio no se puede cambiar, pero esa verdad del evangelio puede llegar de diferentes maneras, métodos. Y en los colegios hemos dictado talleres para padres y prevención del abuso sexual para niños, docentes y los profesores. Entonces, esa es una forma como el Señor nos ha abierto puerta para poder compartir. Queremos cerrar nuevamente con el versículo lema que dice que oren por nosotros, por favor, y compartimos estas peticiones por nuestra dependencia diaria al Señor, con Él, con su palabra y su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, por su protección cuando nos desplazamos a las comunidades. A veces no puedo ir yo porque es necesario por seguridad subir en moto, entonces en esas ocasiones viaja Néstor solo y hay uno de los indígenas que baja la carretera después de que él ha cogido la flota, la chiva, bajan en la moto y lo suben. Entonces, por favor, por seguridad, por nuestra salud, por la provisión económica y los recursos necesarios para el ministerio. En los colegios abre mucho la puerta cuando llegamos con cosas para obsequiar a los estudiantes o a los padres, y eso es una bendición. Por la guía del Señor en la vida de Daniel Joel en esta nueva etapa, sentimos su ausencia, se nos arruga el corazón por no tenerlo aquí,
pero sabemos que Él no lo dio y como Ana lo estamos entregando para su servicio. También por las puertas abiertas para el Evangelio y las enseñanzas en todas las áreas. Por favor, gracias, gracias, podemos decir a ustedes porque siempre están, perdón, siempre están pendientes de nosotros, orando. Es tan especial poder saber que uno le manda al grupo de misiones, las peticiones, en ciertos momentos especiales. Y muy especial saber que ustedes siempre están orando. Y gracias por ser instrumento de bendición y apoyo con la ofrenda que comparten mensualmente con nosotros. Y gloria al Señor. Él es el único dueño y autor de las misiones y el único que puede estar con nosotros siempre. Entonces, muchísimas gracias una vez más por poderles contar lo que Dios está haciendo con ustedes y con nosotros, porque no somos nosotros, en eso estamos totalmente de acuerdo con el pastor, no somos nosotros, somos todos, ustedes que oran, ustedes que dan, nosotros que vamos, ustedes que van y siempre haciendo equipo para la gloria del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor y Juanita. Saludos a Joel, por favor. Bueno, quiero invitarlos a ustedes a ponerse en pie, por favor. Vamos a terminar. Pues ojalá que el día de hoy hayamos tenido un abrebocas de lo que realmente Dios quiere este año, animarnos a seguir siendo fieles en nuestro apoyo a los diferentes misioneros. Y la verdad es que hay algo que es claro y es así como la mies es mucha, o sea, hay mucho trabajo por hacer y los obreros son pocos, también el dinero es poco para todo lo que se necesita. Entonces, parte de hacer este mes, este enfoque es que tú empieces a orar, porque a final de mes, pues vamos a hacer el compromiso misionero, que es por un año, en el cual tú te comprometes a dar un valor, una cantidad de dinero, ya sea semanal, quincenal o mensual, para apoyar a los misioneros. Entonces tú necesitas orar por eso, pedirle a Dios que te ayude a que incomode tus finanzas, porque obviamente esto no es, bueno, saco del diezmo para dar acá, sino que es algo en lo cual tú le estás diciendo, yo sé Dios que tú me puedes proveer más y puedes hacer más bien que mi dinero alcance, porque yo quiero ser fiel en apoyar a otras personas que están yendo. Entonces, recuerda eso, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ojalá que tu corazón esté en que Dios te encuentre fiel apoyando a otros que están yendo a hacer la misión en otros lugares. Y si ustedes se dieron cuenta hoy con la familia Venegas, en lugares con los indígenas, y como ellos mismos lo han mencionado en otras ocasiones, no es tan sencillo tener ese permiso para poder entrar allá. Entonces quiero terminar orando en esta parte. Señor, gracias por permitirnos ser expuestos a tu obrar, Señor, por mostrarnos lo cómodos que estamos como iglesia en muchas cosas, en muchas situaciones, pero también el privilegio que tenemos de ser parte en apoyar en el día de hoy a la familia Venegas en su obrar que tú los has llamado allá en el valle, Señor. Te doy gracias por ellos, te doy gracias por su corazón dispuesto a obedecerte, su corazón en entregar también a su hijo, a ti. Y pues te ruego que los consueles, que los animes y que tú llenes ese espacio, ese vacío, obviamente es único, pero por medio de otras personas que tú colocas alrededor de ellos, que los abrazan, que los hacen sentir amados y que pueden entender que ellos están también siendo esos padres espirituales en mucho sentido para otras personas que te están conociendo a ti, Señor. Y pues te ruego por nosotros como iglesia, danos el ánimo largo para entender que esta tarea a la que nos has llamado en apoyar a los misioneros va más allá de nosotros y obviamente es una tarea de todos los días
y es algo en lo cual nosotros queremos que tú nos encuentres fieles, Señor. Gracias por la exposición de tu palabra hoy y pues ayúdanos, Señor, a tener presente que somos una iglesia enviada a este mundo. En tu nombre, amén.